El pasado miércoles se reportaron más de 10 vehículos del transporte pesado varados en los horarios de mayor movimiento vehicular en el perímetro de la ciudad. Según los estudios realizados por Emetra, esto representó una pérdida económica aproximada de 7.400.000 quetzales, considerando que por lo menos 50.000 conductores fueron afectados en la movilidad. Un caso, sino 10, ocurriendo prácticamente todos en un periodo horario de la mañana. Pues perdimos 18 carriles prácticamente por obstáculos en la vía pública. Tuvimos colas que sumadas, todas las colas, llegamos a 18.300 metros lineales de colas. Ya presentamos y pusimos en conocimiento del señor juez de asuntos municipales todos los casos. De hecho, entiendo que a partir de este momento se actúa y se activa el procedimiento que el señor juez tiene previsto para diligenciar cualquier tipo de casos. Nuestros equipos legales están reunidos para analizar en este caso específico la procedencia de la interposición de denuncias penales para tratar de establecer si en este caso puntual hubo un complot con alguna autoría intelectual que deba estudiarse o deba analizarse. El Departamento de Tránsito señala que la multa de 500.000 quetzales no aplica en todos los casos. Para poder aplicar esta sanción, las autoridades de tránsito deben demostrar que la obstaculización ha sido premeditada. De lo contrario, será el juez que determine qué tipo de multa corresponde al transportista según el incidente. Con el fin de llegar a un acuerdo, Emetra tiene previsto realizar en los próximos días una mesa de diálogo con directivos de la gremial de transporte. El impacto que ha tenido en el tránsito recientemente esta cantidad de casos de transporte pesado que ha quedado varado por falta de mantenimiento probablemente en muchas ocasiones y bueno, tantas situaciones que se han dado en los últimos días que hacen que ya la municipalidad incluso anuncie este tipo de sanciones. Creo que muchas personas que han utilizado estas vías como la calle Martí, por ejemplo, que constantemente se ha dado también este tipo de complicaciones, lo están sufriendo. Ya el tránsito en la ciudad de Guatemala es complicadísimo, Fernando. Y si le agregamos otro factor más que genere este congestionamiento donde de verdad no puedas parar. En estos días yo veía ciertos comentarios de personas conocidas que se quedaron literalmente ahí paradas, no se podían ni mover. Imagínate, el hecho de que tú quieras llegar a tu casa, que quieras llegar a tu trabajo o lo que tengas planificado y definitivamente no puedes por este tipo de complicaciones más el tránsito caótico de la ciudad. Sí es necesario que se pueda hacer algo para poder entonces liberar y evitar este tipo de situaciones, porque si no, imagínate, la autoridad se pierde también, ¿no? Totalmente. Mira, a ver, cuando hablamos de la gremial de transporte pesado en Guatemala, hablamos de uno de los sectores más importantes para el sostenimiento de la economía, el impulso de la economía y que podamos comer, usar, vestirnos, adquirir productos que realmente ni nos imaginaríamos poder tener en casa, si no es porque un guatemalteco que trabaja como piloto de un tráiler que va jalando una plataforma gigante con toda esa mercadería, lo trae del puerto para los lugares en donde tú lo puedes adquirir. Entonces, el transporte pesado realmente, ¿qué va a hacer? Si tiene las mismas calles, las mismas avenidas, las mismas calzadas desde hace 40, 50 años. Solo, no sé, quintupliquemos, tal vez estoy siendo muy benevolente, elevemos a la N potencia la cantidad de carros que hace 50, 60 años no existían y que hoy están saturando las mismas calles y avenidas y calzadas. Entonces, tenemos a una municipalidad que está invirtiendo los recursos públicos en arreglar una de las principales salidas de la capital, como es la calle Martí, que bueno que se está haciendo, era necesario desde hace mucho tiempo, sí. Entonces ahí estamos bien. Obvio que trabajan día y noche, ¿verdad? Y naturalmente tienen que cerrar un sector, tener una parte y tener la otra abierta y ahí ir compartiendo los carros que van y que vienen, incluyendo el transporte pesado. El problema es cuando un piloto no hace un cálculo
adecuado con esos grandes monstruos que están manejando y se va y se encuneta y ya no puede salir. Te aseguro que mínimo va a tomar de 8 a 10 horas normalizar la fluidez de ese tránsito por ese tráiler. Si a esto le sumamos o lo multiplicamos por 10 tráilers que se quedaron varados, unos en el mismo sector, otro más adelante, otro en otra parte de Guatemala, otro en otra entrada. De verdad, no solo el caos de todos los días en materia del tránsito, sino que a esto le sumas, como tú bien dijiste, estos cabezales con las plataformas tiradas que no se pueden mover. El error humano es parte de nuestra estructura de vida. Definitivamente hay que tomar en consideración que cuando todavía sea fuera de delitos, ¿verdad? Si esto genera una falta, pues bueno, definitivamente para eso tenemos el reglamento de la ley de tránsito y que se implemente lo que ahí dice. Pero cuando ya no es error, sino es irresponsabilidad, uno, del propietario de la línea de buses extraurbanos, o de los trailers o de ese transporte de camiones, lo que sea. Y entonces no hay un mantenimiento adecuado a las unidades automotoras. No tienen las llantas adecuadas. Yo no sé si tú has visto alguna vez un camión o un tráiler con las llantas casi que lisas, el reencauche ya se le va saliendo. Sí, pasa. Bueno, y 3, cuando esos transportes se quedan sin combustible porque no hicieron bien el cálculo. No calcularon bien, exacto. No, hombre, entonces ahí sí te digo una cosa, esa negligencia, como lo estipula nuestro ordenamiento jurídico, definitivamente tiene que ser cambiada esa actitud. ¿A través de qué? A través de la mano dura del Estado, la coercibilidad de decirle, bueno señor, usted está siendo irresponsable desde su punto, desde su ángulo, entonces permítame decirle que el Estado a través de la municipalidad y la materia que le permite implementar, que en este caso es ley y reglamento de tránsito, pues vamos a tener que darle una lección, y la lección es dura, la lección es durísima. Te digo que puede superar los cientos de miles de quetzales cuando hay este tipo de negligencias que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, el llamado acá es, por favor, si usted es el que administra una empresa de transporte pesado, pues hay que hacer la inversión del caso en todo el buen funcionamiento del vehículo y, por supuesto, en la capacitación del personal que está manejándolo, porque hoy la historia no miente. ¿Cuántos choferes, cuántos pilotos van con exceso de pastillas para estar despiertos o van con abuso de alcohol? Y entonces tienes esos desastres en las calles que muchas veces pues el poco cálculo que se tiene genera este tipo de accidentes. Y también hemos visto situaciones en las cuales sabemos que también hay horarios que son restringidos para la circulación del transporte pesado, pero ¿cuántas veces hemos visto circulando transporte pesado y no se cumple con este tipo de restricción que obviamente tiene sus motivos, tiene sus razones para hacer, no solo porque digan las autoridades, ay, no, ahorita se me antojó que no circulen de tal hora a tal hora. Hay una justificación y creo que en el tránsito se ha podido evidenciar y tampoco se respeta en ocasiones esta situación. Mira, la realidad es que Guatemala es un país en donde sus habitantes somos personas desordenadas, acomodadas, estamos con la buscamos nuestro beneficio. Estamos con la mentalidad, hay una ley, ¿qué hago para brincarme esa ley? ¿Qué hago para no cumplir esa ley? Y sobre todo en tema de tránsito. Creo que es uno de los espacios jurídicos más lesionados por la manera mediocre de ser nosotros como pueblo de Guatemala. Y hablo de mediocridad, y es una palabra realmente muy fuerte, es muy peyorativa, pero de verdad pareciera que en esta característica de nuestro pueblo de ser como aquella cubeta de cangrejos, ¿verdad? Aquí tú ves que alguien va para arriba y la sociedad busca cómo no te superes y te quedas aquí abajo donde estamos la mayoría. Esa actitud que realmente afecta el desenvolvimiento eficiente, efectivo y eficaz de una sociedad como la guatemalteca es la que hace que vivamos en este desorden. Ojo, estoy hablando del desorden desde la perspectiva de lo que hacemos como habitantes, como sociedad. Pero por el otro lado, también tenemos instituciones públicas manejadas por guatemaltecos que algunos tienen muy poco tiempo en el poder, otros tienen una chorrera de años manejando la administración y el ámbito político de instituciones públicas que tú analizas y realmente de 30 años para acá
no hay un cambio propositivo para alcanzar el tan ansiado bien común, que lo hablamos en el bloque anterior y que aquí también sale a colación. Entonces, ni uno, el sector de las instituciones públicas, haciendo cambios radicales para que los guatemaltecos tengamos mejores calles, mejores avenidas, que tengamos nuevas vías de transporte, que le permita, obviamente, a ese tráiler, a ese camión, a ese autobús, entrar por un periférico diferente al que tenemos desde hace cuántos años. Entonces, aquí no hay inversión en infraestructura. Aquí no hay comunicación entre las municipalidades aledañas a la concentración que existe en la ciudad. Y entonces, en esa falta de comunicación, ¿en qué se traduce? En este caos, en este desorden en el que estamos viviendo. Entonces, toda vez desde el sector público no haya un cambio propositivo y en el sector de quienes conformamos a la sociedad no tengamos un cambio de actitud en donde solo pensemos en nosotros y no pensamos jamás en el que va adelante, el que viene atrás, en el prójimo en general, pues entonces ahí está la explicación de por qué somos el país que somos, ¿verdad? Nos vivimos quejando, nos vivimos alarmando, poniendo que cómo es posible estar viviendo en este desorden. Sí, pero ¿dónde está la exigencia que como pueblo le hacemos a esas autoridades que realmente perciban a ese pueblo molesto, a ese pueblo que realmente le dice, ¿dónde están los resultados que me ofreciste hace 2, 3, 4 años, 8 años, 12 años, 16 años? Seguimos viviendo en este caos que lamentablemente pareciera, ¿verdad? Cuando aplicas la lógica, no tiene un cambio de aquí a no sé cuántos años para adelante. Entonces hay que acostumbrarnos y ya tomamos como normal el vivir en este desorden. Somos un país de desordenados y por eso es que lamentablemente paramos pues adaptándonos a este tipo de circunstancias. Yo creo que sí es importante que se pueda tomar cartas en el asunto, que se pueda de verdad hacer una forma fuerte también el cumplimiento de la ley y pensar en el resto de poblaciones. Probablemente si ustedes han tenido que vivir el tránsito, que ya es complicado en todas las rutas, pero hay puntos como la calle Martí que se ha complicado de una forma increíble, imagínense ustedes. Y aparte de ello, por estos casos que ya le hemos detallado relacionados con transporte pesado, tener que vivir aún más esa complicación y quedarte ahí parado por horas, imagínate, eso ya no es sano. Esa es una situación que ya se debe tomar de verdad las acciones correspondientes y qué bueno que se está haciendo por parte de la municipalidad. Veremos entonces cuál es la reacción de la gremial del transporte pesado para verificar también cuál es el compromiso que se pueden hacer para poder ayudar a mejorar esta situación. Hay casos que son situaciones, como tú lo indicabas, ¿no? Fortuitas, hay de verdad accidentes y cuestiones que dices tú, bueno, definitivamente no está en mis manos. Pero hay otros, como ya los hemos enmarcado, que definitivamente se pueden prevenir y como que no existe un control y es necesario porque también es un riesgo que estén circulando de esa manera. Mira, Sandy, la capital urgentemente necesita aquel famoso proyecto del anillo metropolitano. Ese anillo metropolitano que evitaría el ingreso de todo ese transporte pesado a la ciudad capital. Pero si tú te recuerdas, es un ofrecimiento desde hace, no sé cuántas, unas 5, 6 gestiones y de verdad da risa, tu risa la comparto yo porque estamos en el 2025 y para adelante. Te aseguro que va a ser otra promesa de campaña. No, sí, totalmente, lo vamos a ver aquí en los debates y de verdad los guatemaltecos estamos hartos de lo que estamos viviendo en tema tránsito porque no tenemos de otra que soportar lo que está sucediendo en función de qué cantidad de vehículos, ya son más de 6 millones entre vehículos y motocicletas y transporte pesado, los que están circulando por calles hechas hace 50, 60 años, que en aquella época se pensaban, pues no iban a pasar de cuántos, unos 80,000 vehículos en total en todo. Entonces el caos es obvio. Y cada año más motocicletas, cada año más vehículos, cada año más importación de chatarra a Estados Unidos para que circule en este país. Entonces la realidad es que tenemos que adaptarnos porque pensar en que las administraciones, tanto ediles como de gobierno central, vayan a proponer algo que estructure un cambio en un corto plazo, lo veo muy difícil. Complicado, la verdad. Bueno, eso es lo que está sucediendo en torno al tránsito y el transporte pesado con esta situación que se ha dado en los últimos días, que se ha visto más resentido en la calle Martí. Así que estaremos atentos al seguimiento, sin duda, de este tema. De momento debemos finalizar el análisis de estos dos temas que hemos preparado para ustedes. Esperamos haya sido
de un gran aporte este conocimiento que les hemos compartido y por supuesto también el análisis jurídico con Fernando Pereira y hoy hasta político también lo hemos tratado aquí. Fernando, qué gusto compartir contigo. Buenas noches. Igualmente, Sandy, un placer estar contigo en estudio como siempre y por supuesto, amigo y amiga televidente, el agradecimiento desde el fondo de nuestra alma porque usted está allí del otro lado de la cámara acompañándonos en esta hora acá en A la Medida. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con noticias internacionales.